Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre eterno, el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, con fidelidad a la familia de la fe, la iglesia, la amada del Señor, con fidelidad a nuestras familias. Y recuerde, una de las cosas vitales para nosotros es la fidelidad a la palabra del Señor, ir a la palabra del Señor para encontrar allí lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Queremos en esta hora entonces clamar a nuestro Padre Dios, a ese Dios amoroso, eterno, misericordioso, Señor de toda bondad, de toda creación, Dios único, inmortal, invisible, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Aquel Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, está de nuestra parte, está de nuestro lado, aunque a veces pensemos que no por las situaciones que se viven y que se presentan, pero Él es el soberano, tiene todo bajo su control y depende nuestra vida totalmente de Él, de su propósito y lo que Él quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Clamemos al Señor en esta mañana entonces dándole gracias por el don precioso de la vida, por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas a través de estos medios, a través de santel.info. Toma el teléfono, llama a tus familiares, mándales un WhatsApp y diles que pueden entrar a santel.info y allí entonces poder escuchar en vivo y en directo esta enseñanza de la palabra del Señor. Y también te invitamos para que durante la semana en las diferentes redes sociales entres a Santel TV y también al Centro para la Excelencia Familiar. En YouTube y en otras redes sociales puedes entrar a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar, darle like, me gusta, para que otras personas también puedan acceder a la información, a los estudios, a la predicación de la palabra del Señor. Recuerda que al terminar el estudio bíblico tendremos tiempo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor. Este es nuestro culto dominical. Cada domingo, día del Señor, tenemos entonces el tiempo de predicación, de estudio bíblico, de alabanza al Señor, como cuando lo estamos haciendo de manera presencial en la iglesia, que esperamos muy pronto podamos volver a congregarnos. No olvides estar orando por nuestra asamblea anual que se celebrará en el mes de marzo, el 16 al 20 de marzo tendremos nuestra asamblea anual. Está orando al Señor por la Asamblea Nacional del Pueblo Bautista Colombiano. Oremos entonces al Padre, colocando nuestras peticiones delante de Él, nuestras necesidades, pero también agradeciéndole a Él por las múltiples bendiciones que recibimos día tras día por su gran amor y su infinita misericordia. Buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta hora por tu presencia en medio nuestro, por guiar nuestras vidas, por ser nuestro Señor, nuestro Hacedor. Gracias, eterno Padre, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Tu bendición sea sobre la vida de nuestros hermanos, especialmente aquellos que están presentando problemas de salud. Pasa tu mano sanadora y divina sobre ellos. Glorifícate sobre sus vidas. Señor, quita toda dolencia, toda enfermedad. Libra, Señor, de su organismo aquellas cosas que les están afectando. Desarraiga, eterno Padre, aquellas cosas que dañan su cuerpo. Y también, eterno Dios, limpia su mente, su corazón, para que también, Señor, emocionalmente sean sanos. Y especialmente, Padre, sánanos espiritualmente. Que podamos glorificar tu nombre, buscarte con ánimo, con entusiasmo, con gozo. Aún aunque las circunstancias sean adversas, no perdamos el gozo de nuestra salvación, no perdamos el hecho de saber que somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios, que somos ovejas de tu prado,
Gracias, eterno Padre, por tu infinita misericordia y amor para con todos y cada uno de nosotros. Y quédate con nosotros, Señor, en la reflexión de tu palabra, a fin de que podamos ponerla por obra y glorificarte siempre. Edifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu palabra, porque esa palabra tuya es la que convierte el alma y hace sabio al sencillo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este día precioso, día domingo, que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy tenemos el Sermón desde el Monte, el estudio número 20, basado en San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 28 de la palabra del Señor, y es el final del estudio del Sermón desde el Monte. Concluimos allí. Recuerda que el Sermón del Monte está basado en San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y hoy llegamos al final de ese estudio del Sermón del Monte. Y mis hermanos, parece que Jesús terminara advirtiendo que el juicio será lo que espera a aquellos que no entren por la puerta estrecha. Parece que en estos versículos concluirá con el destino que le espera a los falsos profetas y a los falsos cristianos, los cuales se alejan de ese camino angosto y también alejan a muchas personas. Tristemente será el final de muchos que hoy, en el nombre de Dios, han introducido sus propias doctrinas y lo único que buscan es su propio beneficio. Están viviendo una mentira. Viviendo una mentira, ¿por qué? San Mateo capítulo 7 versículos 21 al 22 lo declara así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. En el versículo 21 encontramos una verdad que debería alertarnos a todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La reduplicación del título Señor indica el celo que ellos le han otorgado a Cristo, Señor, Señor. Mas algunos que reconocen o que conocen el título y el honor de Cristo no entrarán en el reino, pues no le conocen ni le obedecen. Así que es necesario obedecer la voluntad del Padre como requisito para entrar en el reino. No basta con la mera pronunciación de Señor, Señor. Hay que obedecer su voluntad. En la segunda parte del versículo 21 dice: el que hace la voluntad de mi Padre. También lo encontramos en Mateo 5:20 y en el capítulo 6 versículos 10 y versículos 33. Ahora, muchos son los que hoy hablan en el nombre de Dios, pero sus obras son malas y así viven una completa mentira, también queriendo conducir a otros a Cristo y ofreciéndoles un camino de salvación del cual ellos mismos se encuentran perdidos. El predicador Charles Spurgeon, conocido como uno de los grandes predicadores a través de toda la historia, en su libro Discurso a mis estudiantes, él enfatiza a los futuros ministros del Evangelio que antes de procurar cualquier cosa, ellos mismos debían estar seguros de ser salvos. Él cita en su libro lo siguiente: un pastor destituido de gracia es semejante a un ciego elegido para dar una clase de óptica que filosofará sobre la luz y la visión, que disertará sobre este asunto y tratará de hacer distinguir a los demás las dedicadas sombras y matices de los colores del prisma, estando sumergido en la más profunda oscuridad.
Así que lo que está diciendo el pastor Spurgeon es que una persona que no disfruta de la gracia del Señor por haber entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, el tratar de guiar a otros hacia Cristo, bueno, la palabra del Señor aún podrá no volver vacía, porque es la palabra de Dios y será prosperada para lo que Él la ha enviado, pero esta persona está quedando sin fruto. En el versículo 22, para estas personas el juicio está reservado. Tristemente, aquel día, el día del juicio final, se levantarán diciéndole al Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como vemos aquí en el pasaje, estos profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor. Y cualquiera pudo haber pensado que estos eran servidores de Dios, pero no era así. Es lo que dice el Señor. La realización de estas señales no determina que alguien realmente sea un servidor de Dios. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia. Casos tenemos como el de los magos en Egipto, que imitaron el milagro de la transformación de la vara de Moisés en serpiente. También convirtieron el agua en sangre y lograron imitar la plaga de las ranas. También otro caso que tenemos en la Biblia es el del profeta Balaam, el cual tenía visiones de Dios, pero se vendió por codicia. También tenemos el caso de Judas Iscariote, el cual predicó y realizó sanidades junto con los otros apóstoles, pero al final resultó ser un hijo de perdición. Y finalmente podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo el falso profeta realizará señales para que la gente crea en el anticristo. De manera que entonces, mis queridos hermanos, las señales, los milagros y todas las diferentes manifestaciones no determinan que alguien sea un verdadero seguidor del Señor. En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Existe una gran ansiedad en aquellos que son llamados por enseñar, predicar, evangelizar, pero sin antes haber sido probados y disciplinados por la enseñanza de Dios. Por eso algunos profetizan sin haber sido enseñados y entonces son engañados. Algunos profetizan sin haber sido enseñados. Tienen habilidad, tienen el don, pero no tienen el don y la gracia de Dios. Estos no han reconocido que sin el permiso y la guía del Espíritu Santo es que se deben realizar estas cosas. Lo cual nos lleva entonces, mis queridos hermanos, a actuar muchas veces de manera apresurada, sin el cual servir a Dios sería imposible, y que se manifiestan en obras humanas todo lo realizado. Por lo tanto, no son los dones en sí los que definen a un servidor de Dios, sino más bien sus frutos, es lo que dice el Señor. La realización de todas estas señales que les he mencionado y la labor de la predicación deben ir acompañadas de frutos que reflejen una vida transformada, que la vida del ministro haya sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Sus enseñanzas y obras deben estar en completa armonía con los principios de la palabra del Señor, con los principios bíblicos. Porque no es simplemente el hablar o filosofar de muchas cosas, sino que todo lo que enseñemos esté de acuerdo a lo que se plantea en las Escrituras. Versículo 23 de la palabra del Señor. En el versículo 23 dice la palabra que cuando llegue aquel momento, ¿qué es lo que va a decir Jesús? A aquellos que dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto y aquello. Bueno, Él les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Tristemente, la condenación está reservada para estos falsos ministros, los cuales a través de sus falsas enseñanzas y los milagros o señales que los acompañan, engañan a muchos, arrastrándolos junto a ellos al mismo infierno. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, estos son fuentes sin agua, los cuales ofreciendo el agua de vida solo están ofreciendo veneno a todos aquellos que pretenden beber de ellas. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 17, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad les está reservada para siempre. Ahora, Jesús conoce los secretos del corazón de todos. Juan capítulo 2, versículo 25 y 2 de Timoteo 2, 19. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted puede también compararlo con el Salmo 6, 8 y Mateo 25, 12. Ahora, Dios prefiere, mi querido hermano, claramente una relación contigo donde pueda conocerte y tú puedas conocerle. Y eso es preferible a que hagas obras para Él. Solo Él va a decidir el tiempo y el momento adecuado. Pero no te debes apresurar, pues la maldad puede obrar en nuestros corazones debido a la desobediencia. Como una de las advertencias finales del Sermón del Monte, debemos tener un doble cuidado. Por un lado, los predicadores del Evangelio deben asegurarse de estar predicando la verdad, ya que de lo contrario se encontrarán dirigiendo a un grupo de indoctos y a ellos mismos hacia el infierno. Así lo declara el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16 de la palabra. Finalmente, mis hermanos, es clave reconocer en la Biblia que es la palabra de Dios, ya que sólo así tendremos el discernimiento adecuado para discernir las falsas doctrinas. Todo lo que se nos enseñe debe ser juzgado a la luz de la bendita palabra del Señor, con el fin de que no seamos engañados por nadie. Dice la palabra del Señor en su segunda carta, lo siguiente dice el apóstol Juan: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Segunda de Juan, versículos 8 y 11. Ahora, hay dos tipos de maestros y dos tipos de cimientos. Dos tipos de maestros. Como lo estudiamos en los versículos 15 al 20 de Mateo 7, dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Con estas palabras Jesús advierte a los que transitarían por el camino angosto que sus problemas no acabarían al traspasar la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque habrían falsos profetas, falsos maestros, que van a intentar desviarte del camino que conduce a la vida. Sus palabras, queridos hermanos, son agradables, pero su carácter contradice las enseñanzas. En todas las épocas se han infiltrado líderes engañosos en las iglesias, pero nunca tantos y tan perspicaces como en la actualidad. Profesando guerra y alimentando el rebaño de Dios, traen en cambio muchas herejías. Su celo proselitista es fanático. Su apariencia exterior está calculada para no crear sospechas, ya que recuerdes, como lo que dice la Escritura, se visten como ovejas.
Ahora, en aquel tiempo los pastores orientales, y todavía lo hacen, usar el cuero de la oveja con lana, y lo toman, y la piel con lana y todo, y la toman para hacerse abrigos, la toman como parte de su vestido. Ahora, ¿es posible usar el cuero de ovejas sin ser oveja? El Señor está haciendo una clara advertencia contra el peligro de la hipocresía y el proselitismo. La prueba del verdadero profeta es que sus enseñanzas se deben ceñir totalmente a las Escrituras y que su vida está en conformidad con el carácter de Cristo. Por lo tanto, el profeta tiene que estar ceñido a lo que la palabra del Señor plantea. Y el profeta es predicador, el que enseña, el que anuncia el mensaje de la palabra del Señor. Al maestro falso, con su personalidad atractiva y sus modales convincentes, les es fácil ganarse el favor del rebaño. Pero que se presente como una inocente oveja también es parte de sus habilidades. Pero por dentro, recuerda, son lobos rapaces. Sus palabras están revestidas de miel que esconde su verdadero propósito. En ellos el diablo actúa como un ángel de luz. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre el verdadero profeta y el falso? Bueno, 2 veces en este pasaje Jesús nos señala cómo hacerlo. Por sus frutos los conoceréis. E ilustra en este punto con la imagen de los 2 árboles, uno bueno y otro corrupto, cómo se comprueba el árbol por la calidad de su fruto. El árbol corrupto no puede dar buen fruto y viceversa. El fruto aquí incluye tanto la enseñanza como la práctica. Y en este contexto el énfasis está puesto en lo segundo. Las preguntas oficiales que necesitan respuesta son: ¿armonizan sus enseñanzas con las Escrituras? ¿Concuerda su carácter con los principios del sermón según Cristo nos enseñó y ejemplificó? Entonces recuerda, 2 maneras en que vas a conocerlos. ¿Cuáles son? ¿Armonizan las enseñanzas que ellos hacen con las Escrituras? O sea, ¿resiste lo que están enseñando y haciendo un análisis de acuerdo a la palabra de Dios? Y no textos sacados así al azar, montados para sus enseñanzas, sino a la luz de toda la Escritura. Y la segunda manera de conocerles es: ¿concuerda su carácter como el de Cristo? ¿Es producto de la actividad del Espíritu Santo y se manifiesta por el fruto del Espíritu? Recuerda que Jesús no solamente enseñó, sino también dio el ejemplo. Un carácter como el de Cristo es producto de la actividad del Espíritu Santo y se manifiesta por el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Si tal carácter está ausente, no tienen ningún valor los milagros notables por mucha brillantez que estos tengan. El fin del árbol corrupto, ¿cuál va a ser? Será cortado y echado al fuego, dice la palabra. En los versículos 21 al 23 de la palabra del Señor, Jesús asume su posición como juez de todos los hombres. En este oficio advierte que en aquel día se les quitarán sus vestimentas de ovejas a los profetas falsos e hipócritas, y quedará expuesta su verdadera naturaleza. El criterio en que se basa en el juicio no será ni la predicación, ni la enseñanza, ni los milagros, sino en haber hecho la voluntad de Dios.
O sea que allí no podemos esgrimir aquel día las cosas que hemos hecho, sino si realmente vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Los espectáculos deslumbrantes y aún los pretendidos milagros no necesariamente son garantía de autenticidad divina. Se requiere más que una mera profesión de labios para honrar a nuestro Dios. La palabra "nunca os conocí" es una frase contundente. Nunca os conocí. Quiere decir conocer favorablemente o reconocer. Un escritor sugiere que la declaración quiere decir: no se quebró nuestra amistad, es que nunca existió. O sea, es como si Jesús les estuviera diciendo a ellos: mire, es que nuestra amistad no se dañó, es que nunca fuimos amigos. Ellos anunciaban intimidad con Dios, pero Jesús declara que jamás hubo intimidad alguna. Apartaos de mí, malditos de mi Padre, dice el Señor. Dos cimientos, versículos 24 al 29. Por tanto, dice el Señor en su palabra, el que las pone en práctica, yo le voy a comparar como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo aquel que no solo oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica, es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil hablar de lo que parece que conocemos o que se nos ha enseñado, pero son los sabios, los inteligentes, los prudentes, quienes construyen realmente la casa de su vida espiritual y su templo o su cuerpo sobre la roca que es Cristo. Él es la roca sólida, representa el verdadero discipulado y sea la sujeción genuina a Cristo, construir nuestra vida en Él. En el versículo 24 dice cualquiera, y estas palabras están dirigidas especialmente a toda la multitud, cualquiera, a esa multitud que estaba congregada escuchándole, a nosotros hoy que estamos escuchando la palabra, porque dice cualquiera pues que oye estas palabras, y eso te incluye a ti hoy. Todo aquel que me oye, dice el Señor. Cada uno de nosotros es un edificador que construye la casa de su vida por medio de los pensamientos que piensa, las palabras que dice, las acciones que realiza. Cada uno edifica o sobre su roca estable o sobre arena insegura. Cada uno de nosotros es sabio o insensato. Y con esta antítesis el Señor nos enfrenta a todos. Versículo 25. Al construir la casa de nuestra vida, lo más importante, mi querido hermano, no son los materiales que incorporamos a la superestructura, sino la estabilidad del cimiento sobre la cual descansa. La apariencia exterior de la casa no es el criterio para comprobar su durabilidad. Las diferencias cruciales se hacen evidentes cuando las tormentas se abaten sobre ellas. Dice la palabra del Señor: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron vientos y azotaron la casa. Con todo eso, la casa no se derrumbó. ¿Por qué razón? Porque estaba cimentada sobre la roca. Y esa comparación que está haciendo el Señor menciona que nuestra fortaleza está en Cristo, la roca de nuestra salvación, y quien nos sostiene aún en medio de las tormentas de la vida, de la tribulación, del dolor, de la angustia, de la soledad, de las tentaciones y de las pruebas, como también de la destrucción de nuestra naturaleza de maldad. No importa la tormenta que sople sobre tu vida, si estás en la roca que es Cristo el Señor,
podrás sostenerte. En los versículos 26 y 27 de la palabra del Señor nos presenta que durante la larga temporada de sequía, el hombre insensato llegaba a construir su casa sobre la arena. ¿Por qué? Bueno, le parecía tan sólida, tan estable como si fuera la roca. El problema es que cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, ésta se derrumbó y todo quedó hecho ruinas. Esto es el terrible desenlace para aquellos que por la imprudencia, el afán o la ignorancia pusieron su fundamento sobre cosas perecederas, como la fama, el dinero, su profesión, familia, entre otras temporales, en un mundo del cual somos peregrinos, vamos de paso. Recuerda que no puedes llevarte nada. De los versículos 28 al 29, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de sus enseñanzas. Se hace tanta referencia a la manera de enseñar como al contenido de su enseñanza, o quizás aún más, a su método de enseñanza. Ellos decían, porque enseña como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley, no como los escribas y los fariseos. La luz de sus palabras golpeó con tal fuerza y autoridad la vida de aquellos que le escuchaban, porque eran palabras cargadas de vida, cargadas de espíritu, palabras que transformaban a aquellos que estaban dispuestos en su corazón y también a aquellos que le recibían. Él les daba vida, le daba vida a esos espíritus agotados y fatigados, tanto por la enseñanza religiosa llena de apariencias, como también por los ritos sin presencia divina de los religiosos de su época. Al tomar conciencia de quién les habla, que es nada más que y nada menos que el juez que juzgará finalmente a todos, la parábola del que edificó, dice el Señor, aquel que edificó ¿dónde? Bueno, sobre la roca. Y el que edificó sobre la arena, que edificó sobre cosas temporales. Con esto está concluyendo Jesús el sermón desde el monte y se destaca como lo más solemne y poderoso que Jesús haya dicho. El principio básico de nuestra vida ha sido oír y poner en práctica estas palabras. Jesús dice que hemos construido sobre una roca inconmovible. Nuestra vida está anclada en Cristo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. El secreto de seguridad y estabilidad es el carácter que ha sido construido sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna construcción espiritual que está edificada sobre otra cosa que no sean sus enseñanzas nos traerá seguridad espiritual. Nadie podrá resistir sin las enseñanzas del Hijo de Dios las pruebas y las presiones que vendrán antes del fin. La casa edificada por el sabio no cayó, pero la casa del insensato se dice que cayó y que fue grande su ruina. Jesús concluye este incomparable sermón esperando un veredicto. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Eres un constructor sabio o insensato? Sobre Cristo, la sólida roca estoy. Todo otro terreno, arena movediza es. Dijo Mote. Sobre Cristo, la roca sólida estoy. Todo otro terreno, arena movediza es.
¿Sobre qué estás construyendo tu vida espiritual, mi querido hermano? ¿Sobre qué estás construyendo tu vida personal y la de tu familia? ¿Sabios o insensatos? Depende dónde construyas. Sabio o insensato depende donde yo estoy construyendo. Eso nos dice el Señor. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta mañana y te pido tu bendición por la vida de mis hermanos, que los llenes de tu presencia y de tu gracia y que obres en su vida conforme a tu misericordia. Ayúdales a ellos y ayúdame a mí a edificar sobre la roca que es Cristo el Señor. En Él glorificamos tu nombre con acción de gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo día tras día.